Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? Nosotros venimos del Instituto Politécnico de Las Palmas y somos los representantes de segundo bachillerato científico-tecnológico. Bueno, para entrar en materia, yo voy a explicar en pocas palabras lo que luego mis compañeros van a desarrollar. Como la esquemática resulta ser un conjunto de ciencias las cuales integran los medios para la captura, análisis e interpretación de información espacial o geoespacial, pensamos que a través de ella podríamos estudiar la capacidad, por ejemplo, de la caldera de Bandama se relaciona con las medidas de consumo de agua o producción de basura, o lo que es lo mismo, el tamaño sí que importa, el título de nuestro trabajo. Así que, después de la observación, recogida y recogida de datos, nos centraremos en comparar la capacidad de la caldera de Bandama con embalses y presas para contrastar estas medidas con el consumo de agua y la producción de basura. Así pues, le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahora les comentaré las cosas más importantes que aprendimos en los dos proyectos que realizamos en nuestro instituto. La primera es la experiencia de medir, que lo más importante de todo fue la precisión, que hubo por pequeños errores humanos cuando calculamos el área total. El diferencial del área mayor y menor fue de unos 75 metros cuadrados, que no puede parecer mucho, pero si quisiéramos poner parqué en esa superficie, serían 1500 de diferencia, que a eso ya es una cantidad considerable. Bueno, ahora en el segundo proyecto que realizamos aprendimos a obtener información geográfica del medio y a orientarnos en el espacio y en el plano. Y todo eso ayudó a la interpretación de datos que utilizaremos posteriormente para nuestro proyecto. Ahora les dejo con el vídeo. Muchas gracias. A continuación veremos un vídeo en el cual nuestros compañeros van a explicar un poco cómo hicimos este trabajo. A partir de las prácticas de geomática ofrecidas por la universidad, decidimos investigar más a fondo sobre los diferentes programas para modelar los formatos necesarios para llevar a cabo la impresión. Finalmente, optamos por el 3D Builder y el Cura para el desarrollo numérico. Buenas, somos los representantes del grupo de datos y nos hemos encargado de calcular el volumen total de la caldera. El primer paso que hemos realizado ha sido, mediante los datos obtenidos por la UFGC, hacer un mapa de zona, mediante el cual debemos diferenciar las altitudes por los colores. A continuación, aparte de este dato, hemos tratado los colores de cada zona y hemos seleccionado los que corresponden en concreto a la caldera. Después, dentro del algoritmo, hemos convertido estos colores de nivel en el área total de la caldera. Y finalmente, a partir de una fórmula, hemos transformado el área total de la caldera en el volumen total. La verdad es que nos ha parecido bastante interesante trabajar con nuevos programas como el QGIS o el 3D Builder, y la práctica con los proyectos ha sido una experiencia innovadora y única. Me ha gustado mucho el proyecto de informática, creo que es algo que se debería de llevar más veces a cabo, sobre todo en segundo bachillerato, donde mayoritariamente tenemos teoría y casi nunca tenemos oportunidad de llevar cosas a la práctica. Entonces, al llevar cosas a la práctica nos damos cuenta de que los problemas prácticos pueden existir, y también nos esforzamos entre todos, entre el trabajo en grupo, poder solucionarlo. Creo que es algo muy bueno y además me parece una experiencia bonita y que me gustaría repetir. Quiero esto, ¿no? Muy buenas a todas y todos. Como hemos visto en el vídeo, el IES Politécnico Las Palmas hemos llevado a cabo este proyecto pasando por varias etapas, desde la utilización de aparatos de medida usados por los ingenieros, como para cómo trabajar como un mismo ingeniero. Nuestro trabajo se puede desmenuzar básicamente en dos. Por un lado, el cálculo del volumen, que lo hemos podido realizar gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos proporcionaron algunos datos, y obtuvimos, como están viendo en pantalla, 43,6 millones de metros cúbicos, o sea, 43,6 hectómetros al cubo. Y por otro lado, la impresión 3D,
¿Cómo la hicimos? Esos mismos datos los pasamos a un programa, el QGIS, hicimos un mapa y de ahí lo pasamos a 2 programas informáticos. Por un lado el Cura y por otro el 3D Builder. Y obtuvimos, como están viendo aquí, obtuvimos 2 maquetas. Una de la caldera de Bandama, de todo el contorno, y otra del orificio de la caldera de Bandama en sí. Cabe destacar que la escala que utilizamos fue 1:5200. Pero yo me hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa eso? Escala 1:5200, porque a mí me dijeron, tú vístete de científico loco, viertes el agua y no más preguntas. Pero yo, como soy muy curioso y tal, pues empecé a hacer cálculos, empecé a investigar y me quedé en estado de shock mental, pero de shock mental con los resultados, porque una gota, cada gota que yo vaya a echar ahora en el experimento que voy a hacer a continuación, son 140.000 litros en la caldera real. Hablando mal y pronto, que como a mí se me caiga a dar un poquito, la armo, porque son 140.000 litros. Pero bueno, la pregunta que les hice antes, ¿alguien sabe qué significa 1:5200 en escala? ¿El compañero? Significa que si una medida cualquiera en la maqueta 3D equivale a 5.000, ¿cómo dijo el Escala 1:5200. equivale a 5.200 de esa misma medida, pero en la escala real? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora, por lo que les he dicho, que una gota son 140.000 litros y no queremos perder tanta agua, pues por eso ahora requiero seriedad y silencio, que voy a realizar un proyecto, un experimento. Bueno, esta es la maqueta. Después, si quieren, la pueden tocar y tal. La hicimos. Y bueno, aquí tenemos 6 probetas, una de 250, una de 25, 3 de 10 y una de 5, que en total son 310 mililitros. Que si lo pasamos con esa escala, lo deberíamos multiplicar por 5.200 al cubo, ya que es un volumen. Y daría aproximadamente, porque no es exacto, lo que tenemos en pantalla, 43,6 hectómetros al cubo. Bueno, ahora voy a proceder ya. Les voy a dejar claro que se ha comprobado y entra, porque por la tensión superficial se mantiene. Pero si se cae un poco se va a romper, pero no se preocupen, que salir sale. De todas maneras... Eso puede interpretar otra vez. Ya, pero tampoco me la voy a jugar. Primera prueba. Procedemos a la segunda. Ahora me queda 3 de 10 y una de 5. Segunda de 10. Va quedando menos.
Última, señores. Esta es la clave. He comprobado. ¡Eureka! ¡Lo hemos conseguido! Yo ya confiaba que las matemáticas no fallaban. Yo confiaba, yo lo sabía. Por eso esta noche puedo dormir, porque ayer... Pero bueno, ahora les dejo con mis compañeros, mientras yo voy quitando todo esto, no les molesto. Y muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, dejando aparte todos los experimentos y los datos científicos, un dato muy curioso, un estudio realizado por el Instituto Canario de Estadística, es que en Canarias se produce una media de 540 kilogramos por habitante al año, y en España una media por habitante de 475. Haced cálculos y veréis que en un periodo inferior a 5 meses dejaríamos Bandama llenísima de basura, con la cantidad de basura que producimos. Bueno, hemos visto según el experimento que el volumen son de 43,6 hectómetros cúbicos, pero esto es simplemente un número. Entonces la caldera Bandama más grande es pequeña. Para que os hagáis una idea, la presa más grande de Gran Canaria la presa más grande de Gran Canaria tiene una capacidad máxima, la presa de Soria, de 32 hectómetros cúbicos, pero nunca ha superado el nivel de los 15 hectómetros cúbicos. Sin embargo, Bandama, con los 43,6, casi triplica el volumen de la caldera de Soria. Es decir, podríamos abastecer casi 3 veces más el consumo que podría abastecer Soria. Pero no solamente esto, sino que si sumáramos la capacidad de todas las presas del Consejo Insular del Cabildo de Gran Canaria, sumaría la capacidad de poco más de 42 hectómetros cúbicos, inferior a los 43,6 de la caldera de Bandama. Creo que con esto queda claro la inmensidad del tamaño de la caldera, ¿no? Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, la caldera, un habitante español gasta una media de 132 litros de agua al día, mientras que un canario gasta unos 144 litros de agua al día, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y es que somos la cuarta comunidad que más gasta. Por un momento, imagínense la caldera a rebosar con sus más de 43 hectómetros cúbicos. ¿Sabían que si utilizamos la caldera como única fuente de abastecimiento para todas las Islas Canarias, la dejaríamos seca en algo más de un año? En cambio, si la utilizamos para abastecer a toda España, tardaríamos en dejarla completamente seca apenas una semana. Parece que la gran caldera se nos está quedando pequeña, ¿verdad? ¿Es culpa de su tamaño o de nuestro uso desmedido de materias primas como es el agua? En conclusión, en este trabajo hemos aprendido a realizar un proyecto y llevar a cabo nuestras ideas. Ha sido una experiencia de la cual hemos aprendido mucho. Pero ahora bien, ¿ustedes cuánto tiempo tardan en ducharse? 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 40. 5 minutos. Bueno, pues en el IES Politécnico hemos realizado otra encuesta y hemos sacado que más o menos de media los adolescentes tardamos unos 11 minutos y medio en ducharnos. Según la Organización Mundial de la Salud, no deberíamos de emplear más de 5 minutos en la ducha. Y es que estamos tardando más del doble. ¿Y qué conlleva esto? Pues que estamos derrochando una gran cantidad de agua. Además de eso, es una realidad que nuestra situación geográfica nos limita bastante a la hora de poder encontrar agua potable o donde guardar nuestros residuos. Las desaladoras canarias producen alrededor de 600.000 metros cúbicos de agua al día y todas nos la gastamos entre consumo y riego. Necesitamos despertar la conciencia ambiental para poder ganar la batalla que está degradando a nuestro planeta. Tenemos que pensar que esto a nosotros nos afectará en el futuro, nos afecta ahora, nos afecta en el día a día. Se trata del aire que respiramos, se trata de la basura que encontramos por las calles, se trata incluso del agua que consumimos diariamente. Desde el IES Politécnico queríamos transmitirle
a los otros centros educativos una serie de ideas para ser más solidarios con nuestro planeta. Por ejemplo, cuando nos vamos a duchar siempre sale al principio agua fría, pues podríamos reservar ese agua para regar plantas. O, por ejemplo, podríamos reutilizar las bolsas de plástico o incluso utilizar bolsas de tela. Otra cosa que podemos hacer es no dejar el grifo abierto cuando nos lavamos los dientes o nos afeitamos, ya que de esta manera podríamos ahorrar hasta 30 litros de agua diarios. Podríamos reciclar toda la basura que generamos organizándola en casa por contenedores de colores. Y también podríamos darle una nueva vida a nuestros objetos usados. Por ejemplo, un tarro de mermelada vacío podría ser un bonito macetero vintage. En definitiva, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Es nuestra tierra y tenemos que cuidarla. Muchas gracias por su atención y a los profesores de la universidad.